Buenas tardes a todos, sean bienvenidos nuevamente. Es un gusto poder verles, poder estar aquí reunidos. Pues vamos a pasar al mensaje. Antes de entrar de lleno al mensaje, te pido que nos concentremos para hacer una oración a Dios, para pedirle a Él su ayuda y que Él sea el que, como decimos en muchas ocasiones y sinceramente no nos cansaremos de decirlo, que Él sea el que hable hoy, que se escuche su voz, más allá de la voz de los hombres, se escuche la voz de Dios, que tú la puedas oír en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Vamos a orar. Señor, ha sido muy bueno al traernos aquí, al habernos conservado la vida, Señor, y habernos dado lo necesario, como muchas veces te oramos, Señor, haber provisto lo suficiente para llegar aquí, Señor. Gracias también, Señor, porque envías tu palabra, Señor. Gracias porque ves nuestra necesidad y envías, Señor, algo que alimente nuestra alma, algo que hable a nuestro corazón, Señor, algo que hable, Señor, a las áreas más profundas de nuestras intenciones, de nuestro propio corazón, Señor, las cuales tú conoces perfectamente, Señor, y de lo cual solo tú y tu palabra, Señor, pueden hablarnos, Señor, para que seamos alumbrados aún en lo que nosotros mismos no vemos, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestro discernimiento, Señor, sea iluminado con tu palabra hoy, Señor, y nuestro corazón sea tocado por tu Espíritu, Señor. Derrama tu gracia, Señor, una gracia que no merecemos, pero que necesitamos, Señor. Derrámala, por favor, en este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ezequiel 33, versículo 30 al 33. Esa va a ser nuestra lectura inicial. Ezequiel 33, 30. Dice así la palabra de Dios: Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová. Versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Versículo 33. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Este pasaje, una inspiración que Dios le dio al profeta y que Ezequiel se encargó de escribir, que perdura hasta nuestros días, habla de la característica que había en aquellas personas que se llamaban a sí mismos pueblo de Dios. El profeta Ezequiel estuvo hablándole al pueblo de Dios, hablando las palabras que Dios anunciaba y anunciando ese juicio que iba a venir para el pueblo y que llegó finalmente,
que llegó y se presentó para ese pueblo. Y dentro de esas palabras, Dios inspira al profeta para que les diga cuál era el comportamiento del pueblo. Dios como que hace que Ezequiel abra los ojos con estas palabras y él pueda ver realmente qué había en el pueblo. Con estas palabras nosotros podemos entender que delante de Ezequiel había un grupo de personas que, dice los versículos que leímos, se sentaban delante del profeta como pueblo de Dios. O sea, él veía a personas que aparentaban tener una búsqueda sincera por Dios, que estaban dispuestos a escuchar las palabras. Quizá, si lo pudiéramos poner a nuestros días, quizá eran personas que estaban dispuestas a soportar un tiempo sentados en un lugar, escuchando la palabra de Dios. Así eran las personas a quienes Ezequiel les hablaba. Y estas personas tenían esa vista, daban esa apariencia, era lo que se podía apreciar de tales personas. Dice el versículo 31, vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras. Hasta aquí todo aparenta ir bien. Hasta aquí las personas que está describiendo el profeta, pero por esa inspiración que Dios le dio. Porque quizás si nosotros meditamos un poquito en la situación, podemos ver o podríamos caer a la cuenta de que, no sé, a lo mejor el profeta decía, sí me están escuchando, pero cuando viene la palabra de Dios le dice, sí, están delante de ti, se sientan como pueblo mío y están dispuestos a escuchar tus palabras. Pero al final del versículo 31 destaca algo Dios y le dice, y no las pondrán por obra. No las pondrán por obra. Hay algo que está pasando con tu predicación, Ezequiel. Tú estás hablando las palabras que yo te inspiro y las estás hablando a un grupo de personas que están dispuestos a escucharte. Y sigue diciendo que incluso hacen halagos con sus bocas. Pero hay algo más, dice, su corazón anda en pos de su avaricia. O sea, aún a Ezequiel lo veían y le decían, tú hablas de parte de Dios, tus palabras son de Dios, tienes inspiración, tus palabras nos bendicen, tus palabras alimentan nuestra alma. Pero de manera escondida seguían en su avaricia. Y el versículo 32 dice, y aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Qué bien, las expresiones podrían ser similares a estas. Qué bien predica el profeta, qué bien habla, qué palabras tan especiales. Eso era lo que alcanzaba a ver Ezequiel, y eso era lo que había en el corazón de las personas y en su proceder. Pero otra vez el Espíritu le vuelve a decir al profeta, pero no las pondrán por obra. En otras palabras, no se vuelven a Dios, no se arrepienten, no se escudriñan, no se ponen en un espejo y ven su realidad. Se quedan en la apariencia, se quedan en el halago, se quedan en el aplauso, como sucede en muchas religiones, donde hay personas que se precian de ser profetas de Dios, y sin embargo su vida habla de otra cosa. Su predicación está muy adornada con muchas palabras, a veces está aderezada con conocimientos ciertos, sustentados de la palabra, de la arqueología, de la historia, de la teología, pero su proceder está muy lejano a lo que predican. Y todos los que lo escuchan o escuchan a personas así, aplauden,
elevan a la persona, qué bien habla, ponen sus ojos en el hombre. Pero resulta, ¿cuál es la realidad? Que muchos de los que hablan no ponen lo que hablan por obra. Y muchos de los que escuchan tampoco lo hacen. Llenando los oídos de la persona que predica de halagos. Y aquel que predica también se desvive en halagos. Y si dan dinero, lo hace con mayor razón. Y al que da más, lo alaba más, enfrente de todos. Y se precian de ser personas que se presentan a una reunión como esta diciendo: yo soy pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios. Pero la clave es esta: no ponen la palabra de Dios por obra. No ponen la palabra de Dios por obra. Eso es lo que encontró el profeta. Y entonces Dios le hace ver al profeta: esta gente tiene ciertas características, ya lo dijimos. Aparentemente aprobaban la palabra, pero no la hacían. Tenían una característica más: se burlaban. El versículo 30 dice cómo las personas se mofan. Dice: los hijos de tu pueblo se mofan. Y dicen con su boca: venid ahora y oír qué palabra viene de Jehová. A ver, vamos a ver qué tiene este palabrero. Vamos a ver de qué nos van a predicar. Pero allá donde nadie los ve, allá en lo escondidito, allá donde pueden estar refugiados, hablaban del profeta y se reían del profeta. Parecido a lo que describe también la Escritura que sucedió con el profeta Eliseo, que unos jóvenes se burlaron de él también, llamándole calvo, calvo. Y bueno, tú puedes leer esa porción de la Escritura y darte cuenta que tales jóvenes recibieron un juicio, porque esta persona de quien se estaban burlando nada más por su físico era un verdadero profeta de Dios. Por eso al final del versículo 33, o mejor dicho, al final del pasaje, en el versículo 33, Dios le estaba hablando al profeta aún y le decía: pero cuando ello viniere, y viene ya, es decir, el juicio que había estado anunciando ya desde antes con otros profetas como Isaías, que Dios había estado anunciando para el pueblo, ese juicio, dice, cuando viniere, cuando cayere, cuando aquellas consecuencias por la desobediencia vinieren a las personas, sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces los que se burlaban van a entender una cosa, le decía el profeta, que yo les estaba hablando a través de ti. Pero hasta que llegara un juicio, hasta que viniera el castigo por sus acciones. ¿Cuáles eran las acciones? Sí, en un momento dado, Dios, al mencionar que había una mofa del profeta, Dios no estaba agradado. Sí, definitivamente. Pero ¿cuáles eran las acciones que Dios estaba juzgando de su pueblo? Que habían vuelto su corazón a otros dioses que no eran Dios. Que estaban entregados a adoraciones y a cosas que Dios les había prohibido que hicieran. En otras palabras, que ese pueblo no estaba cumpliendo sus mandamientos, estaba haciendo su voluntad. Y adoraba a Dios y adoraba a otros dioses como ellos entendían y creían. Y Dios le dice al profeta: te escuchan, pero no hacen nada por hacer lo que tú les predicas. Va a llegar el día donde ellos van a decir, solos van a decir: ha llegado el tiempo del juicio, ha llegado el tiempo difícil, ha llegado el tiempo donde mi cuerpo ha sido tocado, donde mi salud ha sido minada, donde ya no tengo la misma salud, las mismas fuerzas. Han llegado los días en los cuales dice la Escritura también, en los cuales las personas dicen: no tengo en ellos contentamiento. Por eso llama a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque van a llegar unos días, si Dios te da vida,
en los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Y cuando vienen esos días, esas situaciones a las personas, y las personas anteriormente escucharon llamado de Dios para entregar sus vidas, las personas pueden caer a la cuenta, Dios me estuvo hablando y yo no le obedecí. Pero hasta que llegue el juicio. ¿Qué pasaba con estas personas? Si bien el pasaje no nos lo dice de manera literal, estas personas estaban engañadas. Imagínate un poquito, para ya terminar con este punto, imagínate un poco, las personas estaban escuchando palabra de Dios que llevaba a anunciarles un juicio, a que se volvieran a Dios porque venía un juicio. Y las personas, en lugar de compungirse, de entristecerse, de captar el mensaje y entender Dios me está hablando, de ser humildes y de decir, creo que puedo estar mal. Porque hay personas a quienes se les habla acerca de la palabra de Dios, del arrepentimiento, y las personas ponen su confianza en su caminar aparentemente cristiano porque llevan X años en una religión. Pero cuando viene Dios y les muestra, tú puedes tener tantos años de llamarte cristiano, pero si tienes pecado, lo practicas, es parte de tu vida, te tiene esclavizado, tú no eres nacido de nuevo. Y a veces es difícil convencer a una persona así. Así estaban las personas en el tiempo de Ezequiel. Somos pueblo de Dios. ¿Por qué nos hablas de tragedia? Tenemos victorias pasadas. Nuestro pueblo, históricamente, Dios ha estado con nosotros. Moisés estuvo en medio de nosotros. Dios hablaba por medio de Moisés. Nos sacó Dios con brazo fuerte, con mano poderosa de Egipto. ¿Por qué nos traes juicio? ¿Por qué me hablas así? Diría el día de hoy la persona, ¿por qué me dices así si yo soy cristiano? Si yo soy cristiana, a mí no me prediques de arrepentirme, a mí háblame de las bendiciones de Dios. Mira, quien te conoce es el Espíritu Santo. Y si Él te dice que te tienes que arrepentir, te tienes que arrepentir. Seas de la religión que seas, con mucho respeto. Porque déjame decirte algo, hay gente que aún ha caminado con Cristo, verdaderamente, siendo cristianos entregados, y aún ellos, aún un cristiano verdadero, puede llegar el momento en el que tenga que arrepentirse delante de Dios. Porque Él es quien dice, Él es quien revela y pesa los corazones. Así que cuando estas personas estaban recibiendo esas palabras y hasta se reían del profeta, Dios le dijo al profeta, va a venir ya el tiempo del juicio y van a saber que las palabras eran ciertas. ¿Qué estaban viviendo estas personas? Un grande engaño. Se creían salvas, se creían que estaban a salvo completamente, que no podía llegar el juicio a ellos. Al burlarse de esas palabras, esas personas, al tenerlas en poco, al no querer ponerlas por obra, es decir, yo no lo necesito, yo necesito eso que estoy escuchando. Estaban engañadas, porque poco tiempo después llegó el juicio. Te van a alcanzar tus pecados. No lo creían. Vas a recibir la consecuencia. No lo creían. Pero la historia nos dice que ese pueblo fue atacado por sus enemigos. Y Dios, que había prometido entregarle a sus enemigos en sus manos, hacerlos correr de su presencia, de la presencia del pueblo, siempre y cuando el pueblo se mantuviera amando a Dios, obedeciéndolo, guardando sus mandamientos. Ese Dios todopoderoso que les había dado salida del lugar más terrible que tenían de esclavitud en Egipto y del pueblo más poderoso de aquel tiempo, cuyos ejércitos eran temidos en esa región, eran respetados, y Dios los había vencido. Ese Dios los abandonó. Los abandonó. Y estas personas estaban engañadas pensando que eso no iba a llegar a ellos. Sin embargo, la palabra de Dios tiene ejemplos de que cuando una persona está recibiendo de parte de Dios palabra,
Y en un momento dado la persona piensa o asume, no, eso no es para mí. No, eso no lo necesito. Yo estoy bien con Dios. Mi caminar con Dios ha sido constante. O yo no necesito esas palabras. Yo nada más vengo por cierto consejo. Pero eso de arrepentirme es muy radical, es muy extremo. Yo no lo necesito. La palabra de Dios nos enseña que cuando las personas necesitan volverse a Dios, dejar lo que Dios les está pidiendo, pero no lo hacen, las personas viven en un engaño y caen en una vida de derrotas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Una vida de falta de poder. Las personas profesan que Dios está con ellos, pero su vida refleja que no está. Y vamos a hablar de personas que dicen que sí está Dios con ellos y que tienen en su vida pecado abundante. No porque sean muchos pecados, a lo mejor son 3 o 4, pero los practican cada día. Los practican a diario. No hay semana que no pequen. Y vamos a hablar que hay personas que dicen que Dios está con ellos, que dicen que Dios ya les perdonó, pero siguen pecando. Y en resumen, esas personas no tienen el poder de Dios en su vida. Y vamos a hablar de personas que han comprobado en su vida el poder de Dios, que han visto la gracia de Dios, que experimentaron un nuevo nacimiento, que se volvieron a Dios de todo corazón y le empezaron a amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, pero que al paso del tiempo, como hemos visto en los mensajes anteriores, se fueron descuidando, se fueron aligerando y finalmente fueron cayendo en sus antiguos pecados. Y el día de hoy viven engañados porque dicen tener el poder de Dios en su vida, pero en la práctica no tienen el poder. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy con la ayuda de Dios. Cómo en un momento dado puede existir en un grupo de personas o en una persona un engaño, que le vamos a llamar en esta parte del estudio un engaño grupal. Si me acompañas a números 14, 40 y 41. Dice así: y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Versículo 41. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. El antecedente de este pasaje es de aquellas personas que Dios había liberado de Egipto, aquel pueblo que había sacado de ese lugar de esclavitud por mano de Moisés, y que Dios les había llevado a los límites de la tierra que les había prometido que les iba a entregar, aquella tierra que prometió desde Abraham, más de 400 años antes de este hecho, prometió desde Abraham que les iba a dar esa tierra, y Dios los lleva a través del desierto hasta esa tierra, y en los límites de esa tierra el pueblo llega, y antes de poseerla, el pueblo prefiere enviar espías, personas que vayan a los alrededores de aquella tierra, vean qué pueblo hay y qué posibilidades tenían de conquistar, porque iban a tener que batallar, siendo un pueblo que no era un pueblo guerrero. Sin embargo, tuvo que aprender a pelear, pero Dios les había prometido ir delante de ellos. Dios le había dicho a Moisés que su presencia iba a ir con ellos, y Dios les había prometido que esa tierra se las iba a entregar. Finalmente, años después, Dios les entrega esa tierra, ahora por mano de Josué, por la dirección de Josué al pueblo. Sin embargo, este pueblo que estaba a los límites de la tierra, que envió los espías, no creyó que Dios les pudiera ayudar. Y entonces se acobardan y piensan, incluso empiezan a comentar entre ellos, de los 12 espías que van a reconocer la tierra, solo 2 de ellos creen en que Dios les va a ayudar, Josué y Caleb, y el resto de los espías
Dice, no, es tremendo, aquel lugar tiene muros fortificados, tiene gigantes, no vamos a poder. Finalmente el pueblo es juzgado por Dios, los 10 espías que se acobardaron mueren, y Dios le dice a Moisés, y Moisés a su vez le dice al pueblo, este pueblo que ha dicho que yo no los voy a meter a la tierra que prometí, este pueblo no va a ver esa tierra. Así como fueron 40 días a reconocer la tierra, el mismo número de días en años van a estar en el desierto hasta que muera toda esta generación. Excepto Josué y Caleb, de esa generación, ellos iban a entrar. Y Dios destaca principalmente a Caleb. Ellos sí iban a entrar. Pero viene un juicio. Y entonces Moisés le hace ver al pueblo, Dios ya no va a estar con ustedes, ya no les va a entregar la tierra. Y el pueblo entonces reacciona, porque el pueblo ya había hablado incluso de apedrar a Josué y Caleb, porque estaban diciendo, vamos, tomémoslos, si Dios va con nosotros, les comeremos como a pan. Entonces dijo el pueblo, ya cállenlos, apedréenlos, mátenlos. Tenemos que regresar a Egipto, designemos un capitán. Y Dios ve todo eso. Entonces Dios dice, ¿no quieres entrar? Perfecto, no vas a entrar. Tus hijos sí, tú no vas a entrar. Y finalmente viene un juicio. El pueblo sabe de la sentencia de Dios y llega con Moisés y le dice al siguiente día, vamos a subir. Porque ya entendimos que Dios sí quiere darnos algo bueno, hemos pecado, vamos a subir, ya le vamos a obedecer a Dios. Y Moisés le tiene que hablar al pueblo y decirle, ¿por qué quebrantáis? Eso tampoco le saldrá bien. Vamos a ver el final de la historia, versículo 42 al 45. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Siguiente. Porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros y caeréis espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, figura de la presencia de Dios y aquella persona a quien Dios había escogido para hablarle al pueblo. Ellos no se movieron porque ya sabían que Dios había dado su palabra. Siguiente versículo. Y descendieron el Amalecita y el Cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Este pueblo se aventuró a hacer algo que Dios ya les había dicho que hicieran, pero en su tiempo no quisieron obedecer. Se aventuran a ir a pesar de la advertencia de Moisés y de la figura, que el arca se queda en el campamento, o sea, no sube con ellos. No hay la presencia de Dios contigo. Y a pesar de eso, ellos se aventuran, dicen, vamos. Quizá alguno se acordó. ¿Te acuerdas cuando estábamos en esa situación donde estaba el mar enfrente, las montañas a un lado y los egipcios atrás, y Dios abrió el mar? ¿Le puede volver a hacer Dios así? Sí es cierto, vamos, se acordaron de sus victorias pasadas, pero Dios ya no iba con ellos. Dios ya no iba con ellos. Y el resultado es lo que leímos en el versículo 45, los hirieron y los derrotaron. Vinieron a recolectar una derrota. Cuando Dios no está en medio de un pueblo, lo que ese pueblo tiene son derrotas. Y aquí podemos hablar de derrotas no físicas. Porque el día de hoy, si buscamos al pueblo de Dios entre los hombres, encontraremos personas que han lavado sus vidas, lavado sus pecados en la sangre del Cordero, y ahora viven conforme a aquello que hizo Dios, haciendo justicia, ya no haciendo el mal. Pero esas personas, muchas de ellas, no están dedicadas a batallar físicamente con otros hombres. Las batallas que tiene el apóstol Pablo, lo dijo así, las batallas que tiene el cristiano el día de hoy no son contra carne y sangre, son batallas espirituales. Pero cuando un grupo de personas o una persona enfrenta esas batallas espirituales y está recolectando derrota tras derrota, es porque la presencia de Dios no está con ellos. Primera de Samuel 4, del 1 al 2. Y Samuel habló a todo Israel
Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Siguiente. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Otro tiempo, cuando Dios comenzó a levantar a Samuel, y cuando el pueblo estaba separado de Dios, no se había vuelto a Dios, como más adelante Samuel lleva al pueblo a que se vuelva de todo corazón a Dios, quiere decir que no estaban vueltos a Dios. Aún el mismo sacerdocio estaba contaminado, como ahorita vamos a ver, estaba contaminado porque Elí no estorbaba a sus hijos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y los hijos estaban llenos de pecado, estaban practicando la maldad, y aún así eran sacerdotes. Y este pueblo es el que decide presentar batalla contra sus enemigos, los filisteos. Y dice aquí la Escritura que cuando se trabaron en batalla, Israel fue vencido de los filisteos, y tal fue la magnitud de la derrota que ese día murieron 4,000 hombres. Lo triste cuando una persona, estamos describiendo o estamos citando otro ejemplo de una batalla perdida, cuando la presencia de Dios no está en este caso con su pueblo. Otra batalla perdida, y cuando una persona o cuando un pueblo deja de conquistar, lo más triste es cuando ese pueblo no se da cuenta por qué vienen esas derrotas. Estos dos ejemplos que hemos tomado son figuras, te lo decía hace un momento, de lo que el día de hoy puede batallar una persona que se llama a sí mismo cristiano, o que entiende la persona que es cristiana, que Dios ha hecho algo en su vida, pero que empieza a vivir una vida de constantes derrotas. Y lo trascendental de esto, lo importante de esto, es que la persona o ese grupo de personas puedan abrir sus ojos a la realidad. Porque lo más triste, vuelvo a decirlo, lo más triste de la situación del pueblo de Dios, en estas dos situaciones que hemos descrito, es que el pueblo no se daba cuenta que Dios no estaba con ellos. El pueblo emprendía las batallas confiando en que iba a vencer. ¿O acaso saldrá alguien a batallar pensando que va a perder? ¿No dijo el mismo Jesús que si un ejército se ve en desventaja contra otro, mejor vamos a hacer las paces, porque no me conviene ir a pelear contigo porque eres más numeroso? Ningún ejército sale sabiendo que va a perder a una batalla. Lo mismo el pueblo de Dios. Ellos pensaban que iban a ganar sus batallas, pero el resultado fue una derrota. Siguiente punto del estudio: la obstinación produce derrotas peores. Primera de Samuel 4:3, ahí mismo, siguiente versículo. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los ancianos no veían, los ancianos de Israel no veían. ¿Por qué razón Dios no estaba con ellos? Ahorita lo vamos a ver. Pero en esa búsqueda se iban a recurrían a lo que ellos entendían que debían hacer. Decían, bueno, si Dios no fue con nosotros, entonces vamos por el arca. Y no lo vamos a leer completo, pero tú puedes leer todo el capítulo y te vas a dar cuenta cómo el arca es tomada por los filisteos más adelante. O sea que el pueblo estaba fijando, bueno, otras veces Dios nos ha respaldado y el arca ha ido en medio del pueblo, como la figura de la presencia de Dios. Entonces, si traemos el arca, vamos a vencer. Otra vez volviéndose a sus victorias pasadas. Y el engaño era que no veían su actual condición. Tan no la veían que culpaban a Dios. Vuelvo a leer la primera parte del versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué está pasándonos esto? ¿Por qué, Dios, permites que me pase esto?
¿Por qué Dios permite, estás trayendo esta calamidad a mi vida? ¿Por qué nos entregaste en manos de nuestros enemigos? Se les olvidaba que Dios había prometido salir con ellos en sus batallas, pero también Dios les había prometido que no iba a estar con ellos si ellos estaban en pecado. Lo fácil era decir: Dios, tú nos estás causando esa calamidad, tú me estás enviando esto. Y qué difícil es el día de hoy para una persona estar viviendo en su vida situaciones difíciles, estar viviendo en su vida situaciones de derrota, donde ya lo que está en su vida ya no es una prueba de Dios. Porque sí es cierto que hay personas del pueblo de Dios que en un momento dado pasan por situaciones difíciles, pero cuando una persona a sí misma se examina, como el mismo Pablo dijo: examinaos a vosotros mismos. Y la persona se examina y dice: Señor, si he hecho mal, muéstramelo, no lo volveré a hacer. Pero si no he hecho mal, y esto que estás permitiendo en mi vida, una situación económica difícil, una situación familiar dura, una problemática dura, una situación de salud difícil, Señor, si esto lo estás permitiendo, ayúdame a salir de esto. Pero si la persona no se examina, la persona no profundiza, puede ser ligera como el pueblo, que se le olvidó que Dios había prometido. Lo vamos a leer ahorita en Deuteronomio. Dios había prometido salir con ellos a la batalla, pero si ellos se apartaban de Él, Él se iba a alejar de ellos y los iba a dejar solos en manos de sus enemigos. Lo más fácil fue decir: Dios, tú tienes la culpa. ¿Por qué dejas que pase esto, Señor? ¿Por qué me das algo que no puedo soportar? Cuando una persona ya está viviendo batallas espirituales y la persona ya está engañada, lo más fácil es echarle la culpa a Dios. ¿Por qué, Dios, me diste estos hijos? Y Dios muchas veces guarda silencio porque quiere que la persona vaya a su palabra. Más si la persona ha sido cristiana o es cristiana la persona y ha entendido las palabras de Dios y Dios le ha hablado y Dios en su momento le dijo: estorba a tus hijos, haz algo por tus hijos. Ahí está el ejemplo de Elí, amado. ¿Cuál fue el pecado de este hombre? Que no estorbó a sus hijos, que fue tibio, porque allá hay unas palabras donde aparentemente los reprende, pero fue tibio. Los hijos de Elí eran tan pecadores que todo el pueblo se daba cuenta, y Elí no hizo nada, los dejó seguir sirviendo. Y cuando una persona empieza a recibir en su vida derrotas y derrotas y derrotas, lo más fácil, vuelvo a decirlo, es decirle: ¿por qué, Dios, permites esto? Y Dios tenga que decir: ¿por qué me has dejado a mí, fuente de agua viva? Porque has cavado para ti cisternas rotas, porque te fuiste al humanismo, porque pensaste: no se me vaya a amargar mi hijito, no se me vaya a amargar mi hijita, como muchos que en un momento dado dicen: ay, es que ahí me hicieron en la congregación, me rechazaron, me hicieron esto otro, me hicieron aquello, y por eso ya no quiero saber nada de Dios. No, mejor yo vi ese ejemplo, mejor a mi hijo no me le pongo con mano dura, con mano firme, no se me vaya a amargar, y luego no quiere nada de Dios, y no se amarga. Nada más se vuelve bien perverso, bien perversa, y la persona a veces dice: Señor, ¿por qué permites esto? Porque dejaste a Dios. Dirá el Espíritu Santo: por cuanto te olvidaste de mí, yo también me olvidaré de tus hijos. Es lo que no veía esta gente. Es lo que no veía. Estaban engañados. Dios había traído maldición. Y ellos pensaban: Señor, tú estás permitiendo pruebas, Señor. Hasta aquí el pueblo que describe el profeta Samuel pudo haber reflexionado qué estaba pasando entre ellos. Pudo haber hecho un examen. Por eso Pablo, vuelvo a citarlo, por eso Pablo dijo en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios: examinaos a vosotros mismos, o no sabéis vosotros mismos si están o no, estoy parafraseando el versículo, si están o no en Dios. Examínate. No es muy difícil, les estaba diciendo Pablo en otras palabras. Califica tu proceder, califícalo, para que no seas como este pueblo
¿Por qué Dios nos ha entregado en manos? Sino más bien seas como Job, que si viene una calamidad, tú puedas decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero cuando la persona está engañada, empieza a buscar en todos lados o en otras personas, ¿dónde está el error? El pueblo de Samuel pudo haber reflexionado. Los mismos hijos de Elí estaban en pecado y el pueblo lo sabía. Sin embargo, no sucedía nada, no cambiaba nada. ¿Qué pasó? Vamos a seguir leyendo, 1 Samuel 4:5 al 8. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Siguiente. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Siguiente. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. A ellos les quedaba claro. Los pudimos vencer porque Dios no estaba con ellos. Pero al oír ese júbilo dijeron, ya Dios está con ellos. Ha venido Dios al campamento y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. Por eso los vencimos. Siguiente. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ve el temor de los enemigos. Habían oído de la fama. Sabían que Dios había estado con ese pueblo. Es como el día de hoy, cuando en un momento dado se puede escuchar que Dios está con un grupo de personas y Dios les respalda, dándoles gracia. Y Dios les respalda a ese grupo de personas, dándoles bendición. Y no hablamos de dinero, no nos estamos refiriendo a ello. Si tú has oído la palabra bendición en otros lugares y luego sacarte el tema económico, no estamos hablando, pero para nada de eso. Cuando un grupo de personas han recibido la bendición de Dios, la paz que Dios da, la comunión de estar en la presencia de Dios, la certeza y el gozo que produce saber que Dios está con la persona, la fe que Dios edifica respondiendo oraciones, y que eso lleva a las personas a ir a más, que las personas están enamoradas de Dios, cuando Dios los salva, cuando Dios hace un milagro en sus vidas, los retira de sus antiguos pecados, y las personas se enamoran de Dios, y hay algo en su corazón, y hay algo en el interior de ellos y en sus labios cuando le hablan a Dios. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te hago para agradecerte lo que has hecho? Y entonces Dios no se tarda en contestarles, enviarles el Espíritu Santo y decirles, mira cuánta gente hay perdida en el mundo. Mira a tus familiares que están perdidos. Yo morí por ellos, pero ellos no quieren nada conmigo. Y entonces la persona entra en el conocimiento del corazón de Dios y el Espíritu Santo le revela lo profundo del corazón de Dios. Y cómo Dios llora porque las personas, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y las personas no quieren. Y Dios usa a las personas en la tierra quienes ha salvado y toca su corazón y lo sensibiliza. Y entonces empieza a haber milagros, salvaciones. Porque qué milagro tan grande es una salvación, mi amado. Qué milagro tan grande. Es cuando una persona Dios le salva y viene a su corazón una paz que, como dice la Escritura, y no nos vamos a cansar de decirlo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la persona tiene verdadero gozo. Y la persona ya no tiene su porción en este mundo, tiene su porción en los cielos. Y ya le interesa todo lo que está en los cielos, todo lo que Dios le dice en un momento dado que es importante para él, la persona lo toma como importante y busca hacerlo y busca agradar a Dios. Y empiezan a venir salvaciones. Y empieza la persona a hacer misericordia y vienen cosas preciosas de parte de Dios. Pueden orar en un momento dado por personas enfermas y las personas son sanadas. Pueden orar por personas que en un momento dado tienen una problemática difícil y Dios mete la mano. Y cuando las personas están en ese amor por Dios, pueden ver verdaderamente la gracia que está cayendo con ellos.
Y otros empiezan a oír, mira, en tal grupo, en tal lugar, se habla la palabra de Dios. Pero ve, porque ahí sí te habla verdaderamente Dios. Así estaban viendo los filisteos, un pueblo que históricamente había tenido poder. Un pueblo que históricamente había mostrado, había dado a conocer que Dios estaba con ellos. Por eso cuando supieron que estaba el arca llegando al pueblo, decían, ay de nosotros, ¿quién nos librará? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga. Versículo 10, vamos a leer, por favor. Ya estaba el arca con los israelitas. Ya estaba ahí aparentemente la presencia de Dios. Dice así la Biblia, versículo 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Siguiente versículo. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. Cuando en un momento dado la persona o las personas, un grupo de personas, no se examinan, las personas no ven o no hacen un alto y no meditan en sus propios caminos para ver por qué vienen las derrotas espirituales. Las personas en su obstinación tratan de hacer cosas a su modo y no profundizan en su vida para que pueda haber un cambio verdadero y Dios vuelva a estar con ellos. ¿Qué hicieron los israelitas? Traigan el arca. Volvieron a sus rudimentos, a su idea. No quisieron ir delante de Dios y decir, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué acaban de matarnos a 4,000 hombres? ¿Por qué si tú prometiste que ibas a estar con nosotros, por qué hemos sufrido esta derrota? No, se obstinaron en seguir hacia adelante, se obstinaron en el engaño, salieron a pelear otra vez. Es como el día de hoy una persona que está viendo que en su vida está sufriendo derrotas espirituales. La persona ya está sufriendo más tentaciones, la persona está sufriendo una atracción hacia las cosas que antes aborrecía porque el Espíritu Santo le llenó. Y la persona se aleja de todas las cosas que a Dios no le agradan. Y si hay algo donde la persona tiene duda, dice, ¿esto le agradará a Dios o no le agradará a Dios? ¿Mi amistad con tal persona le agradará a Dios o no le agradará a Dios? Como el Espíritu Santo lo llena, la persona dice, no, mejor ni me arriesgo. Prefiero perder la amistad porque la persona, pues su comportamiento, su lenguaje, la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mejor no me junto mucho con ellos. El Espíritu Santo le habla. Pero cuando ya no está el Espíritu Santo, cuando ha disminuido, como decíamos la semana pasada, cuando ha menguado, cuando ha sido contristado, y a veces ya se está yendo de la vida de una persona, entonces la persona empieza a ser vencido de todo lo malo. Empieza a ser vencido. Y entonces vuelve a sus rudimentos. Ay, son muy fuertes estas tentaciones, voy a orar más. Son muy fuertes estas tentaciones, voy a leer más la Biblia. Son muy fuertes estos problemas, voy a poner más alabanzas. Y no está mal que lo haga la persona. Pero si en un momento dado en eso no encuentra la paz que está buscando, no encuentra la fuerza que Dios prometió darle a su pueblo, cuando su pueblo lo amara de todo corazón, la persona tiene que hacer un alto y volverse hacia sí misma y decir, ¿cómo estoy con Dios? Hacer un alto y voltear al cielo y decirle a Dios, ¿cómo me ves tú? Si eso hubiera hecho el pueblo, Dios hubiera hablado, ya estaba preparado Samuel. Mueren los hijos de Elí, muere más tarde Elí, Dios levanta a Samuel y Dios les habla a través de Samuel. Si el pueblo hubiera dicho, no vamos a salir a pelear hasta que estemos seguros que Dios va con nosotros. Pero el pueblo se obstinó, no quiso detenerse a meditar. Como vimos hace un momento, prefirió primero echarle la culpa a Dios. Y las consecuencias fue una derrota mayor. Si me pones el versículo anterior, de favor. Dice al final, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Cuántos habían caído en la primera batalla? 4,000. Ahora 30,000. La
derrota fue mucho mayor. ¿Y dónde estuvo el error? ¿Cuál fue la catástrofe que estaba sucediéndole a este pueblo? Desde que fueron a la primera batalla pensaron que iban con la presencia de Dios. Estaban engañados. Después trajeron el arca. ¿De qué servía que estuviera ahí el arca? Y la figura es muy clara. El arca que ellos llevaron para que los ayudara a vencer fue tomada por sus enemigos. Después suceden cosas bonitas, si tú lees después los versículos posteriores. Lo que Dios hace cuando los filisteos toman el arca. Pero la figura era la siguiente: aquello en que pusieron su confianza, aún eso es tomado por sus enemigos. ¿Qué más querían? ¿Qué otra señal querían? Dios les estaba diciendo: yo no estoy contigo, ni aunque traigas el arca. Yo no estoy contigo, ni aunque ores mucho, diría el día de Dios hoy. Yo no estoy contigo, ni aunque te sepas la Biblia. Yo no estoy contigo, ni aunque no faltes a las reuniones. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay algo o muchas cosas que no me agradan. No estoy contigo. Y la evidencia de que Dios no estaba con las personas era que había derrotas. El día de hoy se llamarían, ya lo dijimos, derrotas espirituales. Razones por las que el pueblo sufría derrotas, Deuteronomio 28, versículo 7. Lo que Dios había hablado a través de Moisés al pueblo. Este es el resultado de caminar obedeciendo los mandamientos de Dios. Dice así: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Esa es la promesa que Dios le hizo al pueblo en su momento. Y es la promesa que Dios sostiene para todos cristianos, porque las promesas de Dios, dice la Biblia, son en Él sí y en Él amén. Es la presencia de Dios. Ya no te van a hacer nada. La figura era una batalla física. Vienen a batallar por ti por un camino, van a huir de tal manera que se van a ir por 7 diferentes. Van a salir huyendo, corriendo, temerosos. Tal era la victoria que Dios prometía para el pueblo. Pero ¿qué debía haber? Una vida de santidad, una vida entregada a Dios, una vida limpia, el guardar los mandamientos de Dios. Deuteronomio 28, 25. Por el contrario, Dios había hablado lo siguiente, Dios habló lo siguiente: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Versículo 26. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Estaba describiendo con estas palabras Dios una calamidad terrible. Ya de por sí una derrota era una tragedia, era un hecho muy vergonzoso, era un hecho muy terrible. Pero el versículo 26 lo acentúa las consecuencias diciéndole: ni siquiera vas a poder recoger los cadáveres de tus hermanos. Ni siquiera, no va a haber quien espante a las aves, van a ser devorados. Es una calamidad terrible la que iba a suceder. Si piensas un poquito en que en una batalla así estuviera un ser querido de alguna persona, vamos a aplicarlo, estuviera un ser querido en una batalla así, un ser querido tuyo, y que supieras que no solamente fue muerto en una batalla, sino que además ni su cuerpo se pudo recuperar, porque lo comieron las fieras. Quizá hoy sería algo poco corriente. Quizá el ejemplo que podríamos aplicar a nuestras vidas y a nuestra sociedad, pues sería cuando las personas en un momento dado sufren algún tipo de rapto y a veces el familiar no le vuelven a ver más que muerto y en condiciones tristes. Estaba describiendo Dios una escena difícil,
dura. ¿Pero por qué? Porque el pueblo, y tú puedes leer después del capítulo en tu casa, todo Deuteronomio 28, porque el pueblo dejara a su Dios. Si el pueblo dejaba a Dios, todas estas calamidades les vendrían. Cuando una persona deja a Dios, cuando una persona no está con Dios, no puede esperarse en su vida otra cosa más que derrotas y derrotas y derrotas. Hasta aquí la exposición de algunos ejemplos que nos da la Escritura. En esta parte del estudio vale la pena y es muy necesario hacer una aplicación. ¿Y la aplicación en qué función va? En lo que hemos venido mencionando, que cada uno se pueda autoexaminar, que tú puedas ver si en tu vida hay victorias o hay derrotas. ¿Cómo te sientes? Pero cuando digo cómo te sientes, no quisiera que te enfocaras en sentimientos, porque esos son muy engañosos. Más bien, ¿cómo estás? Que examines tu vida y veas cómo estás. Tú puedes decir, en un momento dado soy cristiano, pero como decimos al principio del estudio, como lo decíamos, puedes decir soy cristiano y tengo tantos años de cristiano, pero puedes estar presa todavía de tus pecados y tener en tu mente un engaño, una falsa doctrina que lleva a las personas a creer que hay un proceso para santificarse, que las personas pueden ser cristianas y tomarse un tiempo en santificarse. Y toda la persona puede cumplir 3, 4, 10 años, 8 años de cristiana la persona y decir, todavía estoy batallando con algunas cosas. Y la Biblia nos dice que cuando Dios viene a la vida de una persona, todas las cosas viejas pasan. Y todas, y dice todas son hechas nuevas. Y aún Dios puede tomar la vida de otra persona a quien Dios perdone y la persona sea convertida y empiece a caminar en su vida siendo una verdadera cristiana, un verdadero cristiano, y que pueda dar testimonio y decir, Dios me ha ayudado a vencer todos y cada uno de los pecados que antes me mantenían preso. Dios me ha ayudado, Dios me sostiene. Hoy no practico los pecados, hoy estoy libre del pecado. Y eso descalifica a aquellas personas que sostienen la doctrina del proceso, la falsa doctrina del proceso. Vuelvo a decirlo, ¿cómo estás tú? Dices que eres cristiano, pero estás batallando con pecados, los practicas. ¿Qué quiere decir los practicas? Los haces, los vuelves a hacer, los vuelves a hacer. A lo mejor hoy haces uno y mañana haces otro diferente. O a lo mejor hoy hiciste uno y pasado mañana haces otro. Haces el mismo. Y la semana que viene vuelves a hacer el mismo. Y en medio de esos días se metió otro pecadito. Aunque tú digas que eres cristiano, tú estás viviendo derrotas. Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Dios, en Cristo Jesús que nos fortalece. Todo lo puedo. Así lo dijo Pablo. Todo lo puedo. Y muy sencillo, la primera carta del apóstol Juan dice que si alguno practica pecado, no está Dios con él. No está Dios con él. ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes derrotas? ¿Has intentado cambiar, pero lo único que has ido acumulando es derrotas? Tú tienes que pararte en una realidad. Dejar de autoengañarte, de decir yo estoy bien, yo no soy malo, yo no le hago daño a nadie. Que en un momento dado puedas, como voy a mencionar hacia el final, que en un momento dado puedas ser humilde y decir, necesito ayuda.
Porque tengo muchos años escuchando esta palabra y no ha habido un cambio en mí. Necesito ayuda porque todavía hay por lo menos un pecado. Hay gente que no ve muy grave un pecado. Hay gente que minimiza un pecado. Mi amado, un pecado le costó a Adán y Eva salir de ese paraíso terrenal que era Edén. Un solo pecado. Un solo pecado. Un pecado le costó al diablo dejar el cielo y ser expulsado y ser aventado, arrojado a esta tierra y tener sobre sí una sentencia que tarde o temprano se va a cumplir, ser echado a un lago de fuego que arde con azufre también, que su fuego no se apaga nunca. ¿Cuántos pecados? Uno. ¿Para Dios no es grave un pecado? Claro que es grave un pecado. ¿Cómo estás? Necesitas dejar de autoengañarte si tú estás así. Estoy mal. Preferible que digas estoy mal a que digas no estoy tan bien, soy salvo por la gracia de Dios, pero no estoy tan bien. Mi amado, reconoce. Este pueblo, ¿qué decía? Somos pueblo de Dios. Dios está con nosotros, descendientes de Abraham. Moisés estuvo entre nosotros. Y solo acumularon derrotas, derrotas, derrotas. Pocas generaciones después de Moisés, se levanta Josué, muere la generación de ancianos que conocieron a Josué, y dice la Biblia que donde empieza la narración en el libro de los jueces, las personas en un momento dado estaban sufriendo constantes derrotas, se volvían otros dioses. Entonces sus enemigos venían sobre de ellos porque Dios se apartaba y Dios les tenía que levantar jueces, y entonces cuando se levantaba el juez se volvían a Dios y Dios los perdonaba, pero moría el juez y entonces se separaban otra vez, sufriendo constantes derrotas. Y aquí la reflexión es: ¿cómo está tu vida? Mire, predicador, mire, hermano, podría decir alguien, mire, yo ahí la llevo. Si esto lo pudiéramos poner como un marcador, mire, voy como un 4-3. Y no quisiera rebajarle seriedad a esto. Pero es que es el pensamiento de las personas que engaña. Ahí la llevo, voy, ya quité unas cosas, pero con otras estoy batallando. Estás todo mal. Estás todo mal. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes paz de Dios en tu corazón? ¿Tienes la certeza de que irás al cielo si mueres? ¿Has intentado ser cristiano? A lo mejor tú dices, no, yo estoy seguro que no soy cristiano, pero estás aquí y has intentado, y has venido unas ocasiones, y unas ocasiones vienes y otras no. Quizá en tus palabras será, no lo sé, le has echado ganas y no pasa nada. No pienses que estás algo bien. No pienses que ahí la llevas porque hoy veniste. Tú estás todo mal. Dios no está contigo. Pero debes reconocer cómo estás. Se requiere sinceridad. Y se requiere, como lo mencioné en el estudio, se requiere que tú puedas ver claramente si en tu vida estás teniendo pruebas o maldiciones de parte de Dios. ¿Cómo está tu vida? Analízalo. Porque si tú estás, ejemplos que podríamos mencionar de que tú estás sufriendo derrotas cuando eres vencido por las tentaciones. Porque aquí quiero también mencionar algo más. Un cristiano, una cristiana, que el día de hoy esté oyendo este mensaje y que tú puedas saber y Dios sepa cómo está tu vida. ¿Hay derrotas o hay victorias en ti? Porque también para ti es este mensaje. Porque cuando Pablo le dijo a los corintios que se examinaran, les estaba hablando a verdaderos cristianos. Examinaos a vosotros mismos.
¿Cómo está tu vida, amado? Cuando eres vencido por las tentaciones, estaba diciendo, el pecado se enseñorea de ti. Una semana practicas uno, otra otro. Tú estás viviendo en derrotas. Cuando un día fuiste libre de pecado, pero has vuelto a caer, y tú lo sabes, y Dios lo sabe. Estás viviendo en derrotas. Cuando ya dejaste entrar en tu vida la inmoralidad, el contenido de internet, del celular, de la televisión que no conviene, y ya no te estorba. Antes te daba mucho temor poner delante de tus ojos abominación, como decía el salmista, pero ya no te da miedo, ya te aligeraste y no lo puedes vencer, ya te atrapó, no lo quieres dejar. Estás viviendo en derrota. Cuando oras, lees y crees que con eso tienes suficiente, pero en tu vida no hay verdadera paz. Qué diferente es cuando una persona empieza a caminar con Dios y se aleja de todo pecado. Qué diferente es, porque en su momento lo vamos a ver, pero Dios redarguyó y reprendió a la iglesia de Éfeso, porque se engañaba haciendo muchas obras. Y ese es el engaño que puede haber el día de hoy en las iglesias. La iglesia de Éfeso hacía muchas obras de misericordia, pero Dios tenía algo que reprocharles. Has perdido tu primer amor. Y cuando tú te sientas a meditar, dices, ¿por qué Dios habrá de tener que reprocharle a alguien que ha perdido su primer amor? ¿Será justo? ¿Será adecuado? ¿Por qué? Porque una persona que ha sido verdadera cristiana ha dejado enfriarse ese amor, ha dejado que los afanes y las cosas de este mundo le atraigan y le venzan, y ha dejado que ese amor se entibie y finalmente se enfríe y esté a punto de desaparecer. ¿Por qué? Si en un momento dado tenía un amor ferviente, tenía una llama en su interior, tenía un deseo, un anhelo de hacer todo por su Salvador, que dio todo en una cruz. ¿Por qué ahora se ha vuelto presa de pecados que no son escandalosos, que son más sutiles? Porque ahora se ha puesto presa del chisme, porque ahora le domina el resentimiento, porque ahora no se puede llevar bien con los demás, y ha menguado su primer amor, porque ya no tiene ese fervor por las almas, porque anda preocupado o preocupada por estar orando por sí misma o por sí mismo. Ayúdame, hazme, mira este problema, mira esta situación, mira acá, mira allá, mira fulanito que dice que es hermano y va a la iglesia, mira me hizo, mira me dijo, mira se portó acá, se portó allá. ¿Por qué en lugar de eso no se carga por los necesitados? Porque ya no puede ver a las personas, que lo he dicho en otras reuniones recientemente, que vienen a una reunión como esta, y que tú, si te pones un poco de atención, si tú eres cristiano, cristiana verdadero, amado, amada, tú pones un poco de atención y te das cuenta que hay mucha gente que viene, entra, se siente y sale igual. Te has cargado por ellos. O te llevas la semana orando por ti. Yo digo que no ores por los tuyos, que si eres padre no ores por los hijos. Yo no digo que no lo hagas, pero ¿no acaso habrá oportunidad para hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro? ¿No será como te dije la semana anterior, que ya no hay ese anhelo que había en Daniel? Que Daniel era un funcionario importante. Allí en la tierra en donde estaba, era un funcionario importante, no descuidaba sus obligaciones, pero no dejaba de orar 3 veces al día, dice la Escritura. No se podrá hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Lo preocupante, mi amado, no es que lo hagas o no, lo preocupante es que no esté el anhelo. Eso es lo preocupante.
Que nada más, que tu corazón se haya estado cargando de afanes. Que los afanes te hayan derrotado. Que los afanes se roben tu oración. Que el tiempo que debieras orar por el perdido ya nada más sea orar por ti. Y te vuelvas indolente a la situación de los demás. Por eso la parábola de los talentos, mi amado. El que cuidó el talento, cuidó su salvación. Yo, Señor, yo. Que no me pierda. Que vaya al cielo. Yo, Señor. Y no se paró. No estuvo dispuesto en un momento dado a ir una segunda milla. Se portó mezquino con Dios. ¿Qué es mezquino? ¿Cuánto te puedo dar que sea lo menos, Señor, y siga yo estando bien contigo? Tengo esta labor en la iglesia, pues la voy a hacer, pero no me vayan a pedir más porque ya no puedo. No me pidan que dé más. Y entonces, ¿por qué Jesús habló de una segunda milla, amado? ¿Porque no se puede dar más? ¿O por qué habrá hablado de eso? Porque aquellos que en un momento dado no pueden hacer a un lado los resentimientos, y hay una fricción y no puedo perdonar, ya mejor no te hablo. ¿Por qué Jesús habló de ponerle otra mejilla? ¿Que no se podrá perdonar? ¿No se podrá sufrir el agravio? Pero cuando una persona ya se deja dominar por esos resentimientos o por esa indolencia a ir a servir a su Dios. No, a mí no me molestes de madrugada, yo tengo que dormir. A mí no se te vaya a ocurrir hablarme porque alguien se murió y quieres que vaya ahí a servir. No lo hagas. Más voy a pagar mi teléfono. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se le ocurre a Dios, amado? Que está buscando quien muestre su verdadero corazón en otros. Dios no puede bajar, mi amado. Cristo ya se fue, pero dejó una iglesia. Para eso te salvó a ti y me salvó a mí. Para que pudiera reflejar su carácter a otros. Para eso nos salvó, mi amado. Para eso estamos, mi amado. No es para que a ti te vaya bien. No es para que puedas orar y te brinques todos los problemas. Te salvó a ti y me salvó a mí para que brillemos en este mundo y las demás personas glorifiquen al Padre que está en los cielos. Pero si estás nada más encerrado ensimismado en tus cosas, estás derrotado, mi amado. No te vayan a trastornar tu vida, mi amado. Y entonces, ¿de dónde quieres que agarre Dios manos para servicio? Si ni siquiera oras, ya no digamos yo no puedo, está bien, ahí déjalo, tú no puedes, ni siquiera oras. Pedid al Señor de la mies, ¿no dijo Jesús? La mies es mucha y los obreros pocos. Pedid al Señor de la mies, rogad que envíe obreros a la mies. Haces eso aunque sea, pero ni eso. No te quieres desvelar. Una velada de oración que ni se te proponga porque no vienes. ¿Estás en victoria o en derrota? Analiza si no estás como el pueblo de Israel que se escondía en cuevas en el tiempo de los jueces. Porque ahí venían los enemigos. ¿Dónde están esos jueces? Como Gedeón. ¿Dónde están esos jueces que Dios pueda levantar? Tú puedes decir, heme aquí. Envíame. Si tú estás en pecado, esta palabra no es para ti. Primero arregla tu situación con Dios. Con todo respeto te lo digo. Primero arregla tu situación con Dios. Pero mi amado, si a ti Dios te limpió y te lavó, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo te lo digo a ti, iglesia, te lo digo con mucho amor, mi amado, y mucho respeto. Te lo digo, ¿estás conforme con la situación que estás viendo a tu alrededor, de tu iglesia, de tu congregación? Si tu respuesta es no, ¿qué estás haciendo para cambiarlo? ¿Qué estás haciendo? Es necesario abrir los ojos.
¿Cuándo se puede ir un engaño de la vida de una persona o de un grupo de personas? ¿Cuándo se puede ir? Cuando la persona es sencilla, es humilde y está dispuesta a abrir sus ojos a su realidad, aunque ésta duela, aunque ésta lastime. Ahí es donde Dios puede hacer algo para quitar el engaño. Miqueas, por favor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué puedo hacer para agradarte, Dios? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor, para que hagas algo con mi vida? ¿Qué puedo hacer para que me perdones? ¿Qué puedo hacer para que me cambies? ¿Qué puedo hacer para que transformes mi corazón? Para que lo sensibilices. ¿Qué puedo hacer? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? Siguiente versículo. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Señor, estoy mal, ¿qué haré? La verdad, Señor, tengo derrotas en mi vida, ¿qué haré? Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, dejar el pecado, amado, sea cual sea, y cueste el trabajo que sea, y amar misericordia, ser como Dios es, mi amado, que Dios es misericordioso, y humillarte ante tu Dios, humillarte. ¿Cómo haré, Señor? Me estoy dando cuenta, Señor, que mi proceder no es el correcto. ¿Cómo haré, Señor? ¿Qué hago? Tomamos la última parte. Humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Puedes cerrar los ojos para que meditemos en esto. ¿Cómo quitar un engaño? ¿Cómo ser libres de un engaño? ¿Cómo dejar de pensar que nada te va a suceder si tú sigues ignorando a Dios? ¿Cómo dejar de pensar que tú puedes seguir viviendo sin ser radical y dejar lo que Dios te ha dicho que dejes? Y que aún así pienses que te va a ir bien. ¿Cómo ser libres de ese engaño? ¿Cómo ser libres de engañarte pensando que estás bien porque le oraste a Dios y tú dices que Él te perdonó? Pero si te escudriñas tú a ti mismo, tú puedas caer a la cuenta, ser honesto y reconocer que no hay frutos dignos de arrepentimiento en tu vida. ¿Cómo dejar de engañarte pensando que estás bien con Dios?
¿Cómo dejar de engañarnos, mi amado? Pensando que por las victorias pasadas Dios está con nosotros y no querer ver el sequedal de hoy. ¿Cómo abrir los ojos a la verdadera realidad de la vida de cada uno? Porque quizá hay personas que reconocen: yo no estoy bien con Dios. Están buscando sinceramente, y quizá tú tienes poco viniendo y pues oirás que a veces se habla de una manera particular. Pero si tú has entendido, la palabra ha caído en tu corazón, sigue adelante. Atiende esto último que estamos hablando, para que no vayas a aligerarte, para que no pierdas la luz que Dios te ha dado. Sigue también el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué hacer? Mi amado, si tú estás limpio delante de Dios, hermano, hermana, si tú puedes examinarte y ver que en tu vida hay victorias, que en lugar de condolerte de ti mismo, de ti misma, estás buscando ganar el reino para Dios con lo que Él hizo en ti. Mi amado, sigue así, pero no te olvides de esto que dice la palabra de Dios. Sé humilde ante Dios. Sé humilde delante de Dios. Humíllate delante de tu Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humilde para reconocer: Señor, soy soy esta. Humilde para reconocer: si tú eres cristiano, eres cristiana, amado, ya dejaste entrar en tu corazón cosas que no convienen. Ya estás amando el fútbol, ya estás amando las cosas de este mundo, las películas, los programas, el internet. Ya te roban el tiempo que es para Dios, el tiempo que es para orar por los perdidos, para buscar las almas. Humíllate. Mejor reconoce que las cosas no van bien. No te vayas a engañar. No te vayas a engañar. Humíllate. Mejor reconocer. Porque Dios dio esperanza para aquel que confiesa sus pecados. Pero para el que los encubre, Dios dijo que no prosperará. Humíllate. Sé sencillo. Reconoce lo que Dios te está diciendo. Reconócelo delante de Dios, tu realidad, el estado de tu corazón. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él.
Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Toma en cuenta lo que Dios te ha hablado. Me ha mostrado Sé honesto delante de Dios. el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Dile que ya no quieres vivir engañado. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Dile que estás dispuesta a humillarte lo que sea necesario, Misericordia lo que Él diga que es y ser necesario. humilde ante Él. Dile que estás dispuesta a que ponga un espejo delante de ti para que te veas realmente como eres y como Él te ve. Esto es algo que se debe de hacer de manera individual. Esto es algo que se debe de meditar de manera individual nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pienses en nadie más que en ti. No pienses en que Dios le hable a otro, al que está junto de ti, o alguien que no vino, o alguien que no viene hoy. Tú estás aquí hoy y tú has oído esta verdad. Pídele a Dios que profundice en tu corazón, que quite el engaño. Si es que has estado engañada o estás engañado, que quite el engaño. Porque a lo mejor estás tan engañado, a lo mejor estás tan engañada, que aún después del mensaje no crees que estés mal. Pídele a Dios que Él te examine y que Él te muestre tu realidad. Examíname, Señor, prueba mi alma. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Quiero caminar en perfecta paz. Quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Examíname,
Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Quiero caminar en perfecta paz, quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Quiero caminar en perfecta paz, quiero caminar junto a ti, Señor Jesús. Fuente de agua viva, príncipe de paz, pan de vida eterna, eterna salvación. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, prueba mi alma. Un corazón, un alma, una persona que está dispuesta a humillarse, está dispuesta a pedirle a Dios que le examine, que le pruebe, que le pese en balanza. Mi amada persona, amado hermano, si queremos avanzar en el camino en el que estamos, sea que tú tengas poco viniendo, una o dos veces, no lo sé, si quieres avanzar, necesitas estar dispuesto a ser humilde delante de Dios, abrir tus manos, bajar tus brazos y decirle a Dios que necesitas que Él te muestre cómo está tu vida, qué te hace falta. El camino es la humillación, el camino es la humildad. Padre, porque el camino de todo cristiano, Señor, comienza en la humillación de su propia vida, Señor, de la vida egoísta que se tiene cuando no se te conoce, Señor. Cuando una persona vive para sí mismo, para sí misma, Señor, y no le interesa ni Dios ni su prójimo, Señor. El primer paso para llegar hacia ti, Señor, es humillarse, Señor. Es reconocer su necesidad de ti, Señor. Es reconocer su vida equivocada y desviada, Señor. Señor, tú has puesto ese camino, Señor. No es un camino de hombres, Señor. Es un camino que tu palabra nos enseña, Señor. Y aún para aquellos que con sus bocas hacen como el pueblo que vio a Ezequiel, Señor, profesan conocerte, pero no ponen por obra las palabras, Señor. Aún para ellos, el principio para salir del engaño es la humillación, Señor. ¿Y qué decir de tu pueblo, Señor? Aquellos que has lavado y has salvado, Señor, y has convertido verdaderamente por tu sangre, Señor, por tu sacrificio, Jesús. Cuánto no necesitamos vivir en humillación, Señor, delante de ti.
Cuánto no es necesario, Señor, recordar las palabras del apóstol, que el que piense estar firme, mire que no caiga, Señor. El probarnos a nosotros mismos, Señor. Enséñanos, Señor. Habla tú al corazón las cosas que no se alcanzaron a hablar, Señor, con los labios. Que tu Espíritu las hable, Señor. Te damos gracias por tu palabra y ponemos este mensaje en tus manos, Señor, para que tú hagas tu obra, Señor, como a ti te plazca, Señor, en el corazón de cada persona. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Estamos despedidos. Buenas tardes. Si en algo puedo servirles, estoy a la orden. Gracias.